Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos al cuarto, sí, ya es cuarto domingo de NBA, sí, cuarto domingo de NBA. Y en el vídeo de hoy vamos a estar hablando sobre la carrera por el MVP, como ya adelantamos en el vídeo del sábado, que estamos grabándolo justo después, así que bueno, no sabemos si ha funcionado, si no ha funcionado, si ha gustado, así que esperemos que sí, la verdad. Se quedó al final bastante bien, yo creo. Intentamos acortarlo, lo grabamos una primera vez, duró 37 minutos. Dijimos, bueno, vamos a grabarlo otra vez. Duró 20, bastante más Lo estable. entendemos, lo entendemos. Hay que ir mejorando porque se puede hacer el vídeo más corto, o sea, se puede enrollar uno menos y se puede decir las mismas cosas enrollándose menos, así que bueno, poco a poco vamos mejorando día a día, así que hoy vamos a hacer una conexión directa con Las Vegas, o sea, lo tengo aquí por el teléfono, que me van a decir cómo están las apuestas allí de la carrera por el MVP. Vamos a hablar de los 5 primeros y luego vamos a hacer una mención honorífica a lo que viene siendo al sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. Así que, sin mucho más que decir, si quieres decir tú algo, de saludar, que no te debo saludar al final ya nunca. Nada, ¿qué pasa, chavales? Que eso, que vamos a hablar del top 5 que al final van a ser 6 jugadores, porque hay un par de ellos que están empatados. Y bueno, básicamente que voy a explicar un poco por qué cogemos de las casas de apuestas de Las Vegas los datos. Simplemente es porque pensamos no, es que al final ellos son los que se juegan dinero poniendo cuotas y al final donde está el dinero donde se ponga el dinero no se pone nada y al final pues ellos son los que más información van a buscar y van a contactar con gente y tal. Así que yo creo que es la fuente más fiable. Así que nada, ya sabéis. Y no cogemos la de la NBA porque el último ranking es de hace un mes. Y de hace un mes ahora han Claro, cambiado mucho las cosas. Así es que lo he que. estado viendo, Ujú. lo he estado viendo y en el ranking, por ejemplo, no lo hemos cogido básicamente porque, por ejemplo, no está Jokic, que Jokic es cuando ha explotado así en este último mes. Creo que el ranking de la NBA, el primer recuento, bueno, el primer recuento, la primera Votación. salida de la Sí, sí, carrera sí. por el MVP, sí, la MVP Race, la carrera por Sí, el sí. MVP, pues eso salió creo que el 7 de enero. Entonces Jokic no estaba y Jokic tiene que estar. Tiene que estar. Así que nada, vamos a empezar directamente con el vídeo. Y vamos a empezar por el último. O sea, nombra del décimo hasta el sexto. Y ya Vale, después vale. del sexto ya no, ya empezamos a hablar un poquito más de ellos. Bueno, nombro el sexto, ¿no? Y luego ya hacemos mención honorífica Ah, bueno, dale. o si quieres nos paramos, o no, no nos paramos del décimo al sexto. No nos paramos el décimo el sexto, yo creo. Vale, pues empiezo por el décimo y ya está. Vamos a si quieres comentarlo un poco por encima, Pero pero no sí, nos por enrollamos encima, o tanto en sea, estos pero no primeros. pararnos como con los otros. A ver, uno 2 3 4 5 6 7 8 9 10 y vamos con el 11 porque hay un empate. Vale, pues aquí hay un empate, o sea, voy a mencionar a los dos jugadores que están en el décimo puesto, Ujú. que están empatados, que son James Harden y Kawhi Leonard, ¿vale? Uh, Merecido, yo creo que merecido top 10 para los dos. mm, Harden, jugador del que, lo que tú dijiste en el video del sábado, el video de ayer, se habla muy poco de Harden a comparación con, por ejemplo, LeBron James y teniendo unos números muy parecidos. sí, Muy parecidos. lo que es ser Y la te voy a decir una estrella cosa. o no. Sí, y lo que es tener mucho nombre. Y Harden, aparte también que es muy hateado también, Sí, bueno. ¿sabes? Y eso al final, si es tan hateado, hace que se hable menos bien de él. Pero tío, lo de Harden tiene mucho mérito porque es que está rodeado de Kyrie Irving y de Kevin Durant. Que sí, que LeBron James está rodeado de Davis y tiene muy buen equipo. Pero lo que absorben Irving y Durant, Ya, lo que absorben Irving y Durant no lo absorbe nadie los Lakers, tío. no. Y bueno, Y Kawhi está Kawhi Leonard, ahí, aunque esté haciendo los números y esté haciendo la temporada tan buena, porque es que no es ni polémico ni nada. O sea, el tío es un tío que juega al baloncesto y punto. Ya está.
No, pero yo te voy a decir una cosa, tío. Aunque ahora mismo esté top 10, si ahora de repente los Clippers siguen como con la racha que tenían y se ponen primero y le ganan a los Lakers, que puede ser perfectamente que le ganen el Sí. oeste a los Lakers este año en temporada regular, luego en playoffs creo que será otra cosa. Aunque también le pueden ganar en playoffs, o sea, Bueno, sí, eso ya lo pero hablamos en el vídeo que dejo aquí arriba de, de la semana pasada que hablábamos de los Clippers y yo ya te dije que perfectamente los Clippers, ya vimos el partido serio que hizo contra los Nets, que perfectamente podían haberle ganado. O sea, igual que le ganaron los Nets, y al final, claro, a poco que los Clippers suban la clasificación y se queden por encima de los Lakers, Kawhi Leonard puede ser MVP. Básicamente porque no ha sido MVP años anteriores porque ha jugado pocos partidos, porque ha descansado mucho, porque ha hecho mucho load management. De sí, hecho, tuvo una polémica con el load ya, management muy lo sé. gorda. Pero este año está jugando los back-to-back. Este año está perdiéndose muy pocos partidos. De hecho, creo que lo ha jugado todo. ¿Te suena que se haya perdido algún partido, Kawhi? A mí no me suena. No, a mí me suena que está todos los partidos metiendo 25 No, puntos como un enfermo, no, sí. sin parar. Lo voy a mirar, Vale, pero vale. no sé yo si se ha perdido ninguno. No sé, Mira, yo me parece los muy Clippers. bajo, ¿eh? O sea, me parece muy bajo. Me parece un puesto bajo, porque es que los Clippers están arriba, ¿eh? Y Ah, ya pues te... sí, mira, se ha perdido 4 partidos. 4 partidos, pues no me acordaba, tío. Bueno, pero cuatro, comparado con los que se perdió la Ah, temporada pasada. 4 partidos al ritmo que va. Si son 72 partidos, al final se acabará perdiendo pues entre 10 y 15 partidos. Que jugar 60 partidos cuando hay 72 es perfectamente contable para el MVP, vamos. Sí, sí. Pero la verdad que muy bajo, yo creo, ¿eh? A mí, pero Muy los bajo, muy dos, alto. ¿eh? Los dos, yo creo, muy bajo, ¿eh? A Muy lo bajo. mejor O más sea, Kawhi que Kawhi, pero porque lo que decíamos, que Harden, pues como no va a ser el primero, pues bueno, no va a ser el cuando dices primero muy para otro. bajo, te refieres a muy lejos, ¿no? Sí, sí, muy lejos. Vale, es que ¿sabes? Que me he confundido, que quería que bajo era. No, no, no. No Que sé. sí, Décimo, yo qué sé, ¿eh? ya, pero. Es que ya sé que está Pero es Doncic por encima y a mí no, y no no, pero considero ¿sabes que qué Doncic pasa? esté por encima. Pero ¿sabes qué pasa, tío? Que tú dices, Kawhi Leonard, James Harden, es imposible que estén lejos. Pero, tío, es que hay muchos jugadores buenos en la NBA. Es que si tú estuvieras viendo los nombres de arriba, Ya, ya. dices, Yo es que es voy a que, es ciegas, que, ¿sabes? O sea, gente, yo voy a ciegas. Yo bueno, no le he pedido que me diga los al que hay. final, yo lo voy adelantando ya, porque lo estamos haciendo. Y al final, como esto es un podcast, va a durar lo que tenga que durar. Nosotros no tenemos ningún tipo de prisa porque queremos que el vídeo sea charlando tranquilamente. Que si tiene que durar 2 horas, que dure 2 horas. Al final lo estamos haciendo y yo creo que al final vamos a acabar hablando del top 10 lo mismo, aunque hayamos dicho al principio del vídeo, pero ya nos estamos enrollando con el 10.º puesto, o sea, No sé si en realidad. da igual, Bueno, digo, lo que nah, si salga, aquí tampoco. estamos tranquilamente, No estamos en aquí estamos directo. tranquilamente, esto es lo que claro, No estamos en directo porque no tengo la conexión de internet para estar en directo. Pero es que que la tampoco. tendremos, la tendremos. Pero bueno, que tampoco es Pero ya para está, tanto. esto queremos hacerlo así, tío. Esto queremos hacerlo tipo podcast, tipo tranquilito, sin prepararnos nada, simplemente charlando, porque por ejemplo para el vídeo del sábado sí tenemos que preparar mucho, pero. Y la mayoría de los vídeos del domingo pues tenemos que prepararnos algo, pero aquí tranquilitos, charlando. Sí, Que al sí. final ha Sobre todo surgido, para temas como este, no sé, tampoco. Has dado la al opinión. final ha surgido hablar del top 10, pues hablamos del top 10. Bueno, Sí. pues el siguiente nombre en la lista sería el señor Anthony Davis. Yo me lo esperaba al principio de la temporada, me lo esperaba peleándose por el MVP, Sí. pero, ¿sabes? Yo me esperaba a LeBron un poquito más tranquilito. Sí, no, la verdad que yo creo que quiere el MVP LeBron, ¿eh? Yo creo que lo quiere. Yo esperaba a LeBron un poquito más tranquilito, más calmado, más cediéndole a Anthony Davis. Una mierda. O sea, no, el MVP Anthony Davis no se lo va a llevar. No, ese. Porque si LeBron no quiere, no o sea, si LeBron quiere, se lo lleva a LeBron. Mira O que sea, MVP dijo. sería. Sí.
Di. Que dijo antes de que empezara la temporada que, oye, que él iba a cederle un poco el rol principal a Anthony Davis, no sé qué, y una mierda. Mira, Anthony Davis es MVP porque así lo decidía LeBron. Porque LeBron dijera, bueno, me voy a reservar para playoff, voy a tranquilizarme un poquito en temporada regular, tal. No, no quiere. O sea, es que No. quiere conseguir más MVP, bueno, más MVP que Michael Jordan, no, pero quiere conseguir otro MVP para estar ahí en la conversación con Michael Jordan, quiere ganarse 3 finales más. Y quiere ganar un anillo con su hijo también. Ahora cuando entre la NBA dentro de 3 años también. Que van a jugar en Oklahoma, yo creo. Mm, Y Oklahoma, mira, no te creas que Oklahoma no coge al hijo de LeBron y LeBron se va a Oklahoma. Porque claro, joder. no, si lo coge LeBron se va a Oklahoma. O No, sea, sí, el sí, equipo sí. que Sí, lo sí, el coja se va equipo a que lo LeBron. coja, oye, es que eso es por dos, ¿eh? Yo creo que Claro, está drafteando a LeBron. puede ser el número uno del draft simplemente porque vaya LeBron, ¿eh? O Simplemente. sea, ese sería el pick más gordo de la historia. Sí, O LeBron sea, más su hijo. Toma. es que él draftea y con su hijo. Bueno, más gordo de la historia no, porque al final draftea a Jordan o a LeBron joven, ¿sabes? Hombre. Pero sería el pick más especial de la historia. Sí, Porque sería un sí, o pick muy sea. especial. Y no creo que hasta que no gane el anillo, LeBron con su hijo, no se va, ¿eh? Dice, ¿yo para qué? ¿Para qué me voy a ir? Si yo quiero el anillo con mi ¿Qué hijo. me estoy gastando? ¿Qué me estoy gastando? 2 millones, pues con 40 me gasto 4 Ala. en mi cuerpo. 4. Y está con un chaval de 25. No, sí, pero la verdad que no tiene pinta. Es que no tiene pinta de que. O sea, obviamente se le ve más envejecido, pero que a eso que está jugando, yo creo que puede jugar una década más, ¿eh? O sea, fuera coña, ¿eh? O sea, yo creo que podría jugar una década más tranquilamente. Sí. Bueno, hablando un poco de Anthony Davis, que es del que en verdad Sí. tenemos que hablar. A Porque este que le LeBron den está por en culo, ¿sabes? Pues Anthony Davis, destacar así, pues que me estoy fijando ahora en su número y en anotación está el número 32. Mm. Está metiendo 21,9 puntos por partido. Tampoco es mucho, que es mucho, ¿no? Pero tiene 31 por encima de él, que está metiendo más puntos que él. Está cogiendo 8,8 rebotes por partido Ujú. y está repartiendo 3,3 asistencias. Luego, 52,6 en tiros de campo, 31,4 en el triple. Yo me esperaba un poquito más de Anthony Davis, 32 en anotación. LeBron creo que está cogiendo incluso más rebotes que él, casi, ¿no? No me acuerdo. Mira que lo has dicho antes, Y pero no me acuerdo. fíjate que en el puesto de los rebotes está en el número 21. Mm. O sea que tampoco es una temporada ahora mismo de Davis para ser MVP. O sea, muy buena temporada, pero sin No, más. sí. O sea, buena temporada para saber lo que están haciendo los Lakers, para que estén ahí. Sí, claro. Ya está. Mm. No creo que haya dado como el paso que dio en playoff, que la verdad que dio un paso adelante también Davis en playoff. No, Eso es verdad. no la ha dado en temporada regular porque tampoco, no creo que le haga falta. Y, y yo creo que el pensamiento de Davis es llegar muy bien a los playoffs. Y ahí sí que le podría llegar a quitar, si LeBron quieren, el MVP de las finales si es que llegan a jugar una hipotética finales y la ganan. Ahí sí. Pero. Mira, Anthony Davis, yo me he visto algunos partidos de los Lakers, ¿vale? Y lo que te puedo decir de Anthony Davis es que me da la sensación de que se está reservando mucho para los playoffs. Porque Anthony Davis, cuando de verdad está a nivel MVP, es cuando se atreve mucho a entrar, cuando no tiene miedo a entrar en la pintura y pelearse con el pívot rival, Sí, que no está llevándose detrás golpes. O mucha sea, canasta. lo que no se está llevando a Cuando es golpes. agresivo. Cuando es agresivo es cuando de verdad Anthony Davis saca mucha diferencia del físico que tiene y de la altura que tiene y tal.
Me estoy viendo demasiado conservador, siendo todavía poco agresivo con respecto al aro, con respecto sobre todo a eso, a entrar en la pintura y tal, y eso le está bajando un poco el rendimiento. Pero bueno, yo prefiero que no se lesione, que no sea tan Sí, agresivo porque ahora y que también, luego en los claro, es playoffs que Anthony Davis es muy propenso. Bueno, creo que era el sí, sí, jugador que más se lesionaba de toda la NBA. muy propenso a las Entonces, lesiones. Así pues que entiendo mejor así. que se la pele, porque tiene su Mejor así. contrato. Si tiene a LeBron como está, tampoco le hace falta a él No, romperse no. la cabeza, ¿sabes? Si para temporada Bueno, regular van que le sobra. sí. El puesto 8 si no me equivoco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eh, ¿8? Pero si hay un empate por encima, ¿algunos no hemos saltado? No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10, 9. Ah, pues sí, sí, el 8. Damian Lillard, ¿vale? De Portland Trail Blazers. Bien. Eh, Yo creo que está bien Merecido. puesto, sí. Tampoco lo veo más arriba porque ya te digo yo que mirando los nombres que tiene por encima, o sea, Ya, pero yo seguiría ahí está donde poniendo a Kawhi y a Harden por encima. pero en la carrera por el MVP se tiene muchísimo en cuenta el récord del equipo. Y Pues al final, Portland, están mejores los pero, Nets pero y los Clippers. ya, pero no es cuestión de que estén mejores, porque, a ver, si Portland queda tercero en el oeste, el MVP va a ser Lillard. No, no creo. O sea, aunque quede peor que los Clippers, que a lo mejor quedarían primero o segundo, si Portland, por ejemplo, se planta tercero del oeste, el MVP sería Lillard. No sé, Porque no sé. la relación puesto-equipo tiene mucho más mérito lo de Portland, tío. Yo pienso eso, ¿sabes? Ya, pero no creo que se lo Y al final, den. No creo que se lo den. mira, Portland está 12-9, ¿vale? Está quinto en el oeste. Quinto. Brooklyn está 14-9, o sea, han perdido los mismos, lo que pasa es que han jugado dos más y los dos que han jugado más los han ganado. O sea, tampoco hay mucha diferencia con Brooklyn, hay un par de victorias. Y al final, yo veo muchísimo más mérito el No, sí. 12-9 de los Blazers que el Mérito, 14-9 de los Brooklyn. mérito de sobra. Y, y ahora encima que los Blazers están sin Nurkic, que se lesionó, sin Zach Collins, que ni siquiera empezó la temporada, que es el ala pívot titular, y además que en defensa te cambia el equipo, o sea, Collins, ¿sabes? Sí, a ver, que Están ahora sin CJ McCollum. Llevan unos partidos sin CJ McCollum. Eh, Muchísimas bajas en Portland. el Y, mérito lo y al tiene. final estás jugando con medio equipo y llevan quintos, tío. O sea, Mm. un puesto merecido y eso, que si Portland consigue mantener el nivel cuando vuelva McCollum y se consiguen meter tercero por ahí en el oeste, yo pienso que Lillard sería principal candidato para el MVP. No Hombre, a sé. no ser que alguien haga una salvajada espectacular, ¿no? Pero, No veo. Es que no, pero no ahí, veo dándoselo a Lila. La verdad. bueno, No lo. tú fíjate que ahora mismo tampoco está jugando a su máximo nivel. El prime de Lillard fue en la burbuja del año pasado. Sí, eso sí. Y ahí se llevó el MVP de la burbuja. Ya, ya. Lo O sé. sea, MVP para hacerlo tiene nivel para hacerlo. A ver, lo de la burbuja obviamente no es sostenible porque los números que tiene la burbuja no son sostenibles en temporada regular, en 72 partidos, pero No ha sé. demostrado que puede ser MVP. Sí, eso sí. Desde luego tiene el MVP más raro de la historia. Hasta ahora, yo creo. Pues sí. Con el Bueno, Mickey pues Mouse. encima de Damian Lillard a lo mejor te sorprendes, pero con los nombres que hay por encima es normal. En el puesto número 7 tendríamos a Stephen Curry. No, no me sorprende. No podía estar muy lejos de Damian Lillard porque No, están haciendo cosas similares. Están haciendo cosas similares. exactamente. Al final es un caso muy parecido. Sí, la verdad. Los, los Warriors están séptimos, 12-10, con una derrota más que Portland. Y quizás, para mi gusto,
los Warriors tienen un poco, actualmente un poco de mejor equipo, pero por las lesiones de Portland. O sea, Sí, Portland sí. tiene mejor equipo que los Warriors, pero con las lesiones ahora mismo tiene peor equipo que los Warriors. Sí, seguro. Y tiene muchísimo mérito también. Yo, de hecho, no ponía a los Warriors en playoff, de hecho lo mantengo, no creo que se vayan a meter en playoff, Bueno, pero yo sigo bueno, básicamente pensando porque, que se me fue. Se me fue. Dije Phoenix Sun tercero. Venga, alegría. Alegría. bueno, van sexto, van delante de ellos, pero terceros no van a ser. Alegría. Terceros no van a ser. Pero, pero fíjate, están séptimos, ¿vale? Dallas está el 14, Dallas se Dallas no meterá en entra en playoff. playoff. Y Lo firmo. No Dallas, entra. y yo, ¿qué dices No tú? entra. Dallas no entra. A ver, yo creo que sí, porque ha tenido muchos partidos sin tres o cuatro jugadores de rotación importantes en defensa. De hecho, antes de que se fueran esos jugadores por el protocolo del COVID, Dallas estaba 6-2. jugando Iba bien, estaba 6-2. jugando más o menos Empezó bien. 6-2. Lo que pasa es que de esas bajas a Dallas le han pasado muchísimas facturas y ahora están a tomar por culo. O sea, están penúltimo, antepenúltimo. Como le venga otra racha así. Y ahora, Es que como le venga otra racha claro, así, y los ahora el mata, ¿eh? problema, Los mata. ahora el problema también es un poco psicológico. Bueno, pues el siguiente en la lista sería alguien que, bueno, tiene que estar aquí y que los que tiene por encima, la verdad es que se lo merecen más que él de momento, aunque, bueno, podría subirlo muy fácil porque, bueno, es Giannis Antetokounmpo. Ujú. Está creo que en el puesto 5, sí, puesto 5. A priori parece que puesto 5 para Giannis puede ser un puesto lejos, pero yo lo veo normal, tío. No se lo van a dar otro Porque año. al final Pero no se lo van a dar otro año, seguro. es complicado hacerlo 3 años seguidos. Básicamente porque yo pienso que cuando llevas 2 años ganando el MVP, el tercer año tienes que mejorar los números muchísimo para que te lo vuelvan a dar. Sí. Muchísimo. O sea, tienes que hacer una temporada de locos. O sea, ¿quién ha ganado 3 MVP seguidos? Michael Jordan, creo que Michael Jordan nunca ganó 3 MVP seguidos. No, no creo que lo O sea, hagan. creo que Michael creo que tiene 5, pero creo que seguido ganó 2. De un par de veces ganó Mm. 2 seguidos, creo. Sí, yo también Siempre hubo una me racha. suena a eso. Creo que una de las rachas se la cortó Olajuwon en el año que no jugó y la otra creo que se la cortó Malone de Utah o algo así. Puede No me ser. acuerdo, pero creo que es Porque eso. por entonces Malone estaba súper bien. Bueno, Giannis Antetokounmpo, la bestia griega. Bueno, los números los hablamos ayer en el vídeo de ayer. Hmm. Tampoco nos vamos a parar No, mucho en no. los números. Eh, Giannis, tío, yo quiero hablar de él haciéndole una pequeña crítica y te voy a explicar por qué, tío. Porque al final, si tú ves partido de los Bucks, ahora en temporada regular, están haciendo cada vez más lo que le llevaban haciendo a Giannis los 2 años anteriores en playoff. O sea, en temporada regular Giannis siempre lo ha estado petando y ha estado reventando la defensa hasta que ha llegado a playoff y en playoff lo que han hecho ha sido defenderlo mucho a él, Claro. flotarlo mucho y centrarse mucho en él porque al final tampoco tiene tan buen equipo No, no. como para dejar de lado ante todo, ¿sabes? Hmm. Entonces, ando, porque Se te ha cortado. lo siguen flotando, Se te o ha sea, cortado. Repite. sí, perdón, que es una cosa que está funcionando. Porque lo flotan y además lo flotan bien, porque el porcentaje que tiene de triple sale rentable flotarlo, te va a Sí. meter alguno, pero sale a cuenta flotarlo, porque lo que pierdes en el triple que te mete, luego lo recuperas defendiéndolo en la pintura con la facilidad que tiene. Y es un problema. Giannis necesita más recursos en ataque, porque al final se vuelve muy predecible, mucho. Tú sabes que no te va a tirar el triple, o si te tira el triple ahora mismo, a día de hoy, sale rentable que flotarlo,
Y si no te tira el triple, pues va a intentar hacerse el típico Eurostep que hace de un pasito, otro pasito, que los Ujú. pasos que da son de 3 metros, Sí, no, la verdad que y da te va unos a intentar pasos. meter la canasta. Y, ¿sabes? Pero que es predecible, porque te va a intentar meter la canasta así. Y si tú al final cubres la pintura con gente que pueda defender eso, no que pueda defender eso, porque defender eso es muy difícil. El problema es que es predecible. Entonces ya, como sabes que casi siempre te va a hacer eso, no sorprende. Entonces es Mm. mucho más difícil hacerlo cuando ya no, cuando ya sabes que, cuando ya los otros saben que lo vas a hacer, ya no los pillas por sorpresa, Yo porque es que siempre creo lo hace. que se ha equivocado porque en postemporada creo que estuvo practicando mucho los tiros libres. Que quería añadir ese recurso Sí, de eso los es tiros otra cosa. libres y se ha De hecho, equivocado, está bien, yo creo. ¿sabes? Porque no, pero yo lo de los tiros libres, tío, es una cosa que lo veo lógico y normal que lo quiera mejorar, tío. Sí, Porque voy a pero comprobarlo un momento. Bueno, sí, habla mientras. que yo lo que creo que no solo se tenía que haber centrado en eso y también un poco en la faceta de añadir otras cosas a su juego, que al final Pero potencial fíjate, el tiene, dato que pero como tengo. no se adapte, se le acaba el chollo. Mira, este dato que tengo enfrente, tío, es un dato un poco duro, ¿vale? Porque Giannis es el tercer jugador que más tiros libres, que más veces va a la línea de tiros libres. Va una media de 10 veces por partido. 10. O sea, no que vayas 10 veces, sino que tiras 10 tiros Mm. libres, ¿vale? O Sí, eso, pues sí. una media de 5 faltas que recibe. Y tiene un 60,4%. O sea, está perdiendo ahí muchos puntos. Si es que Porque, la claro, un gente jugador o que le recibe muchas flota, o le flota o le hace falta, neta. faltas, es que muchas veces lo he visto, que han preferido hacerle falta porque te va a fallar un tiro libre casi seguro, Sí, ¿no? Sí, con el ¿sabes? porcentaje que tiene es Por muy estadística, complicado que mete dos. Que meta dos. O sea, es complicado, complicado, sinceramente. entonces lo de los tiros libres es grave, porque si no metes triples, vale, pero si no metes triples por lo menos ganas por el tiro libre. Y al contrario, no metes tiros libres, bueno, pero por lo menos metes triples. Lo que no puedes es depender exclusivamente de tu canasta para abajo de tu canasta de toda la vida, del Sí, sí. aclarado contra todo, para ir metiéndola para abajo. Necesita recursos, Gianni. Necesita aprender a pasar el balón mejor, aprender a tirar tiros libres, aprender a tirar triples, lo que sea. Y que ya Pero es lleva que ahora años en la mismo, liga, ¿eh? O sea, Calvo claro, va. Que lleva 6 años. Lleva. al final, por muy bueno que yo sea, por muy bueno que yo sea, si yo solamente sé tirar de tres, aunque yo sea el mejor del mundo tirando de tres, yo meto el 70% de los triples de tres. Pero Pero ojo. claro, si es lo único que hago, si yo no sé pasarla, si yo no sé penetrar, si yo no meto tiros libres, lo que van a hacer es defenderme a 10 metros de la canasta todo el rato así y no me van a dejar tirar un triple y se acabó. Pero claro, pero ojo. Si pones en balanza, ¿qué es mejor? eh, Reventarle la pintura o sea un máquina tirando triples, el balance para el equipo al Ya, ya, final ya. de lo que te podrías llevar, aunque te defiendan mucho en triples, sería mayor que lo otro. Es que si eres un jugador Ya, físico, tienes que por eso evolucionar sí o sí. O sea, sí o sí. Porque es que si claro. no, es que no hay... A lo mejor Zion Williamson, pues mira, ese no te digo yo que no, que hasta que no cumpla X tiempo pueda ir volando, o el Anthony Edwards volando desde la línea de tiro libre a meterla para adentro. No te lo niego. No te lo niego. Porque son físicos, pero físicos que es que si Gianni es grande, o sea, el largo grande, pero es que esos que son armarios, porque Gianni es atlético, pero eso es que es un armario, es que es un armario enorme. Entonces entiendo que eso basaron su juego en eso y que duraran en la liga a lo mejor 10 años, sí, porque no pueden evolucionar, pero un tío como Giannis que de verdad se puede permitir, creo que si aprende a tirar triples,
Yo creo que con la fuerza que tiene, o sea, es que se lo puede permitir tirar ese triple durante todo el partido sin estar fatigado. Es que... Mira, mi opinión es que si tú quieres ser MVP 3 veces consecutivas, tienes que tener muchos recursos. hmm, Y tienes que evolucionar cada año. Cada año que gana el MVP tienes que evolucionar. Y mira, por ejemplo, Kyrie Irving o Luka Doncic, ¿vale? Que son dos grandes penetradores y dos grandes triplistas y asistentes y tal. Si tú eres el defensor de Doncic o de Irving, no puedes flotarlo porque te va a tirar un triple y te lo va a meter, hmm, lo más probable. Pero tampoco puedes estar muy pegado a él porque te va a penetrar a canasta y te va a ganar el espacio, ¿sabes? sí, sí. Entonces te tienes que quedar un poco en el medio. Ni flotarlo, Ni no. ni entrarle Hmm, demasiado. Y entonces eso ya se vuelve muy complicado de defender, porque aparte se ponen en posición de triple amenaza y también te puede hacer un pase, tal. sí, sí. Son muy complicados de defender, porque tienen muchísimos recursos. Pero a Gianni es que tiene un recurso. Sí, Es que esa es la pega que tiene Gianni. y a reventarla. Claro. Así que la opinión yo creo que ha quedado clara, que para volver a repetir el MVP tiene que tener más recursos ofensivos, Y creo que yo. no lo va a no va a conseguirlo porque es que eso se consigue en postemporada. O sea, o sea, puedes ir mejorando lo que has entrenado en postemporada, pero no va a ser ahora de meter 60% en tiro de campo a meter 90, ni vas a empezar a meter a meter 50% o 40% de los triples que tires. Bueno, pasamos al puesto número 5, que es Kevin Durant. Uf, uf. Kevin Durant. Está Doncic por Ah, encima, en serio, en serio. no, Qué no estoy por encima. asqueroso. Mira que yo no le tengo ningún asco a Doncic, pero es que no lo está haciendo para estar por encima de Kevin Durant, madre mía. Yo opino lo mismo. Doncic creo que era el favorito antes de la temporada y lo están sobrevalorando ahora por encima de Kevin Durant simplemente por el nombre, porque por el hype de Doncic, ¿sabes? Bueno, madre mía la gente donde se deja el dinero. Uf, Voy a mirar si quieres un par de casas de apuestas distintas para ver vale, si vale. comparten eso. Esto es Las Vegas, pero ahora, pues, ya por curiosidad, a ver si está Doncic por encima de Kevin Durant. Es No voy a que... tampoco a decir nombre de casa de apuestas. no, no, no. Pero es que eso... Es Mira, que... Bueno, es que yo creo mira, que... en una casa de apuestas, la casa de apuestas más famosa de España, que bueno, ¿verdad? Todos sabemos cuál es. Kevin Durant está por encima de Doncic, está cuarto, y Menos mal, Doncic está quinto. menos mal. Y Aunque... luego, en la casa de apuestas que promocionaba Carlos Sobera, ¿sabes cuál es? Sí. Pues voy a mirarlo. Eh, un segundo. A ver dónde está esto. Pero creo que MVP. YouTube, o sea, no, esto es un dato aquí para los telespectadores, que creo que si dices muchas veces esa palabra, casa de ta ta ta, te... el vídeo, así ¿Sí? que sí. Sí, pero porque es Bueno, que en el vídeo de las predicciones lo decimos alguna vez y cuando... Y me saltó una advertencia en plan, este vídeo promociona el juego. Y lo mandé a reclamación y claro, me lo quitaron. Obviamente, si se ve, o sea, con que vean el vídeo, obviamente no estoy incitando a nada. Pero de primera sí. Sí. bueno, vale, sí. Que no veas cómo está el Eh, tema, ¿eh? ¿Eh? No veas cómo está el tema, ¿sabes? Sí, Joder. sí. Es que simplemente por nombrar eso, decir, casa de... Ta. Pues es que acabo de caer, me ha hecho ahora el cerebro clic y digo, hostia. Así que, Eso que en Las Vegas, se puede decir Las Vegas. sí, sí. Y lo otro es la En casa Las de las Vegas, cartas. No sé, habrá que buscarle un nombre. Un nombre hostia, especial.
En Las Vegas está Doncic por encima de Durant, pero en las de España está Durant por encima de Doncic, en las más famosas de España. Vale, vale. Bueno, aquí está Kevin Durant, así que vamos a hablar de Kevin Durant. Bueno, lo que dije en el vídeo de ayer. Kevin Durant, Si es que de esta eh, gente, mira, de esta gente nos hartamos a hablar en todos los vídeos. Al fin y al cabo, es que son el mainstream de la liga. Es que, no sé, tío, el mejor anotador de la historia. que El mejor anotador de la historia. ahí están. Si es que, ¿cómo no? Mira, si es que ahora ya, no sé, de carrerilla diría que ya son Doncic, LeBron, Jokic y Embiid. No en ese orden, pero esos son los que quedan. Y es que de esta gente nos Sí, aburrimos a hablar. Es que nos aburrimos a hablar. Qué gente. O sea, están en todos lados. sí. En todo. O sea, tú hablas de NBA y no puedes dejar de hablar de ellos. O sea, es que si dejas de hablar de ellos, que pues sí, o sea, se puede hablar de muchos más jugadores, pero es que ya no es solo por lo que venda, sino los que lo están reventando y lo que están haciendo las cosas, es que ahí están, es que están ahí, si es que es el top 10. El top 10 son el top 10 de equipos. Kevin Durant es el tío más eficiente físicamente para anotar puntos. Y me explico. No necesita casi nada de esfuerzo para meter un punto, para meter una canasta. O sea, Kyrie Irving bota 300.000 veces. Te hace una cinta, te corre, se para, se viene para el lado. ¿Sabes? Kyrie Irving no para de moverse. Porque es su estilo de juego y es precioso ¿sabes? Y por Sí, sí. supuesto no lo voy a criticar. Pero es que Durán, bota, se para, coge la pelota y hace así. Sí, sí. Y la mete. Ya está. Es que no es otra Tiene cosa. delante al que tenga, tiene delante al que tenga delante. Sí, sí. Y eso es, pero claro, ¿eso por qué? Porque mide 2,11 creo, y tiene una envergadura de 2,20 por ahí, más o menos, no sé de memoria, pero por ahí, y, y anota como Stephen Curry, tío. Que sí, que sí. Y se mueve como Stephen Curry. Es que, no sé, es especial, ya está. Es especial. Simplemente. Lo que me estoy dando cuenta ahora que estábamos hablando es que del vídeo de ayer y el vídeo de hoy, que hay, o sea, cambia lo que viene siendo la perspectiva con la que la estamos mirando. Pero realmente, quitando a Bradley Beal, que no lo hemos sacado, porque aquí obviamente no vamos a sacar a Bradley, vamos a sacar a Bradley Beal, es que literalmente hemos hablado de lo mismo, ¿eh? O sea, con otras palabras, Sí, con otra perspectiva. claro, hemos dicho cosas distintas, Sí, sí, pero pero claro, si hablamos de la carrera para el MVP y de los jugadores que tienen que ir al All-Star, pues lógicamente los All-Star son los principales candidatos al MVP. claro, Claro. es que ahora estoy pensando y a lo mejor he dicho domingo cuarto de NBA y meto ahí un rótulo y lo cambio para el quinto. Porque es que no sé yo si va a quedar, no sé, a lo mejor Pues, quedan muy solapados, ¿sabes? Puede ser, ¿eh? No sé, no sé. Vamos a seguir grabando y que dé lo pero, que claro, dé. pero a lo mejor esta carrera por el MVP para el domingo que viene, pues a lo mejor cambia o selecciona a alguien, ¿sabes? Claro. Uf. Esa es la cosilla. Bueno, por encima de Kevin Durant ya sí que Ya sabemos quién viene. tiene que estar Doncic, porque Doncic para mi gusto está muy alto, o sea, muy arriba, Hmm. está cuarto. Eh, Ahora y al bueno, final del Doncic, vídeo, pues eso, tío. ahora al final del vídeo vamos a decir Sí, nuestro top 5. El vale. nuestro. Y bueno, Doncic si de verdad vamos a contar los números de temporada regular, que es lo que cuenta la grandísima mayoría de los años, bueno, el 100%, Ujú. el 100% de los años se cuenta el récord del equipo. Porque si no, Bradley Beal estaría en la conversación para el MVP. Pero Sí. Bradley Beal ni se habla. ¿Por qué? Porque Washington no tiene equipo. No, no. Que lo veo normal, que lo veo normal. Yo tampoco hablaría de Bradley Beal para el MVP.
Para el All-Star sí. Pero es que yo Pero Doncic, ahora mismo yo no hablaría de Doncic, pero para el MVP, igual que Bradley Beal, ¿eh? O sea, o sea, que no, que no. claro, si no hablamos de Bradley Beal, si no hablamos de Bradley Beal, ¿por qué hablamos de Doncic? Si van igual o peor que los Wizards, los Mavericks. ¿Por qué? Que sí. ¿Sabes? No, Al yo final, creo que van peor, 35 pero van peor por el equipo que tiene, porque los Dallas tienen mejor equipo que los Wizards. de los Dallas se espera una remontada, es verdad, Sí. pero es que estamos hablando de a día de hoy, ¿sabes? Que sí, que a Estamos día hablando de de a día hoy de no hoy. tendría que estar. O sea, no tendría que estar en el top 10. Es que a día de hoy ¿Vale? desapareció. Sí, sí. A día de hoy vamos también a contar que deberían remontar y eso le sube puestos, ¿vale? Y que los Washington se van a quedar donde están. Pero de ahí a ponerlo por encima de Kevin Durant, por encima de Stephen Curry, por encima de Damian Lillard. A mí me parece una No, no, burrada. A no, ni mí de no. coña. No, A mí se me lo está siento, aburriendo el yo, título del yo de vídeo y es que no. Va tirando por Donchi, que no. Donchi no me gusta, no me yo gusta de lo que piensa. lo ponía de favorito para el MVP antes de la temporada y yo no quito que vaya a ser MVP porque perfectamente puede ser MVP. O sea, por Pero supuesto que puede ser MVP. a ver, es que hay que darla. Hay que Pero ahora darla. mismo, ahora mismo está metiendo un 29% de los triples. 29. O sea, me quita Y a está todos los que hay impactando debajo. mucho. Sí, sí, a todos los que hay debajo que están jugando muchísimo mejor, pero muchísimo. Bueno, es que yo Mira, no sé. te voy a decir una cosa durísima, ¿vale? Te voy a decir una cosa durísima. Gianni Antetokounmpo Ujú. tiene prácticamente el mismo porcentaje de triples que Luka Doncic. Ridículo, ridículo. 28%. No puede ser, no puede ser, 28. no puede ser que la Y Doncic llamada. intenta 3 triples más, ¿vale? Te intenta 3 triples más, pero tú no puedes tener el mismo porcentaje de triples que Gianni Antetokounmpo. Voy a cortar la Lo llamada siento. con Las Vegas. Voy a decirle, venga, hasta aquí. Ya hemos hablado suficiente. Fuera. No, nada de acuerdo, ¿eh? Nada, nada, O ¿eh? sea, entre el porcentaje de triples, el récord del equipo, que sí, que se ha hecho muy buenos partidos. Se ha hecho, por ejemplo, el partido contra el que jugó ayer contra Atlanta. No, contra Atlanta no fue. Sí, ¿Contra quién fue Dallas, tío? que sí, ¿Contra contra Atlanta fue? Atlanta, claro. Sí, sí, que fue contra Atlanta. Sí, fue un Doncic contra Trey Young. El partido contra Atlanta es espectacular de Doncic. No te digo yo a ti que no. No, no. Espectacular. Pero, pero no está ahora mismo para estar top 5 para el MVP, tío. Es que, Como mucho, y para mucho estar top por 10. encima de Kevin Durant, es que es a una falta de respeto para Kevin Durant. Lo siento, pero no. Que Bueno, vamos a mira, dejar de hablar de Doncic porque sí, tampoco sí. si hablamos mucho más de él. No, no, sí, si en realidad lo estamos medio No, no, criticando, ¿sabes? No estamos hablando de él en sí. lo estamos criticando porque es él el primero que se critica con las declaraciones. No las voy a repetir porque lo di en el vídeo de ayer, pero es él el primero que se critica. Y es normal. Sí. Que es muy buen jugador, no lo quiero infravalorar, es muy buen jugador, puede Bueno, ser MVP perfectamente, pero estamos y va hablando a ser jugador de de la que está muy alto. liga en la próxima década entera, entera. Va a Va a ser ser, jugador de la va a ser liga. si no a un LeBron James en la NBA va a ser muy parecido, Sí, creo sí. yo, creo yo, ¿eh? Y Bueno, ahí está. por encima de Luka Doncic, empatado con Jokic, ya te lo digo, Ujú. empatado con Jokic está Joel Embiid. Así Merecido. que tenemos ahí un empate de Jokic Embiid. Está muy merecido eso. Eh, El segundo puesto, o segundo, tercero, tercero, tercero. Está muy bien merecido. No lo sí, comparto. No lo comparto. yo tampoco. Yo tampoco. Bueno, no voy a hacer spoilers. No voy, porque después vamos a hablar de Sí, nuestra sí. opinión personal y de nuestro top 5. Vamos a hablar de Embiid y de Jokic. Mm. Embiid, mm, increíble. O Sí, sí. sea, increíble. Yo vi ayer el partido de los Sixers contra Portland y cuando Embiid estaba en cancha, es que
Bueno, ¿cuántos puntos se metió Joel Embiid, por el amor de Dios? Es No que en sé. el principio del partido, se lesionó en el primer cuarto un poco y se fue a los vestuarios porque se dobló el tobillo. Ujú. Luego volvió. En el segundo cuarto metió 17 o 20 puntos, una burrada. Creo que metió más de 20 puntos en el segundo cuarto. Ujú. Y cuando llegó un momento en el que el equipo tenía como unos 47 puntos más o menos y Embiid llevaba más de la mitad. Uy, se te fue. Perdimos con la conexión con Las Vegas. Reconectando con Las ¿Carlos? Vegas. Reconectamos. No reconectamos. Reconectamos. Ahora te veo. Ahora tienes que hablar. A mí no me escucha. Y yo, ahora, Ahora, volvemos con Las Vegas, ¿me señores. escuchas? Sí, sí, volvemos con Las Vegas. Te has quedado diciendo la ¿Hasta dónde puntuación. se me ha La escuchado? puntuación de Embiid en el segundo cuarto, de los 17 puntos. Eso, que se metió creo que más de 20 puntos en el segundo cuarto, más de 20. Y llegó un momento en el que el equipo llevaba como unos 47 puntos más o menos así, y Embiid llevaba más de la mitad de los puntos, más de la mitad. Porque el partido del resto del equipo fue un desastre. Tobias Harris un desastre, no estaba Ben Simmons. Seth Curry se lesionó, ¿Otra un vez? desastre. Pero tío, sí, Seth Curry se lesionó y se fue. Hostia. Pero tío, Embiid tiene una... Embiid se puede parar y te puede tirar un triple. Te penetra y te hace un Eurostep y te mete una canasta. Te entra canasta y te mete un mate. Te pasa la pelota. Embiid tiene recursos, tiene muchos recursos y además tiene una facilidad para anotar a media distancia, una facilidad también y una capacidad para sacar falta y sacándote la falta. Yo eso se lo veo mucho a Embiid. Te saca falta, pero la mayoría, bueno, la mayoría tampoco, pero muchísimas veces que te saca falta, anota y te mete un 2+1. La cantidad de 2+1 que te hacen Embiid, porque aún recibiendo falta y tiene muchas veces que desequilibrado, también anota la canasta. Ujú. Mucho 2+1. Es el jugador que más veces va a la línea de tiros libres, al que más falta recibe, y tiene un más de un 80% de porcentaje de tiros libres. Es bestial el principio de temporada de Embiid. Sí, sí, la verdad que sí. Bestial. Lo de los tiros libres puede ser incluso diferencial, porque es que encima saca falta a los rivales, saca jugadores del partido, Claro. ¿sabes? Es Sí. que le está haciendo todo, está defendiendo espectacular. En ataque está metiendo 30 puntos, casi 30 puntos. No, no, lo Está estaba cogiendo metiendo. 11 o 12 rebotes. Sí, sí. 11 o 12 rebotes. La defensa, los tiros libres, el completísimo. Sí, sí, está muy Completísimo. completo. El Está mejor muy jugador del completo lo que mejor. es. Sí, sí. La verdad es Ahora que sí. mismo Filadelfia es el mejor equipo. Eh, eh, No creo que sea el mejor equipo Creo para yo. ganar la NBA, no es el mejor equipo. No para ganar la NBA, sino hasta día de hoy, con lo que llevamos, el mejor equipo para mí es Filadelfia. Ya, pero claro, Con lo yo es que... que cuando dice eso pienso en plan para ganar la NBA y No. Yo digo con los números de ahora. me recuerda un Ahora poco mismo es el... es como si fuera unos Milwaukee Bucks mejorados, la verdad. Hmm. Pero que yo creo que Bueno, luego un para poco... no le termina de dar del todo. O sea, yo creo que los Nets están Es, por encima de ellos. es cierto que Filadelfia depende, yo creo que demasiado de Embiid. De hecho, la estadística que doy en el vídeo de ayer es durísima. Sí. O sea, sin Embiid en cancha, No lo no, son un diga, desastre, tío. que se vayan aquí al vídeo, aquí arriba. Lo dejo aquí arriba para que vayáis a verlo. Eh, y, y Y es verdad que Milwaukee depende menos de Giannis. De hecho, el año pasado, eh, con peor equipo que este, el año pasado, porque el año pasado tenía peor equipo que Sí, este año, lo y el tenía. año pasado me acuerdo que se lesionó Giannis un tramo y Milwaukee seguía ganando sin Giannis. Yo te voy a decir una cosa, Filadelfia se lesiona en Embiid y a tomar por culo, ¿sabes? No. O sea, ya Pero, tiene que dar un paso ahí Ben Simmons, vamos, de gigante. pero eso igual que con el siguiente que vamos a hablar, igual que Jokic. Si Jokic se lesiona en los Nuggets. Claro. Mira, voy a mirarte las estadísticas
de Jokic, bueno, te voy a mirar las estadísticas del equipo Hmm, con Jokic en cancha y sin Jokic en cancha. Vale. Yo ya decís que, por ejemplo, los Nuggets este año tienen peor equipo que el año pasado. Tienen peor equipo. Bueno, la verdad es que Sí, yo no lo pienso, tío. yo creo que tienen peor Yo equipo. creo que pueden competir bastante. No, sí, Yo creo que competí pueden sí. tocar mucho los huevos los Nuggets. Pero que tenían mejor equipo el año pasado, yo creo que sí. Podrían De tenerlo, ¿eh? hecho, el otro día me estuve viendo el Denver Utah, que lo estaban echando en Movistar, Hmm. y estaba con Anthony Daimiel y Guille Jiménez, y Anthony Daimiel dijo una cosa, tío, que me sorprendió bastante. Anthony Daimiel ha dicho que Denver, para su gusto, es el equipo, no sé si dijo el mejor del oeste o el que más le puede complicar la cosa a los Lakers. Me parece que dijo su equipo favorito del oeste. El equipo que cree que puede ser más competitivo, creo que supongo que se referirá a la hora de enfrentarse a los Lakers, ¿sabes? Supongo. Pero bueno, mira, los Nuggets con Jokic en pista, ¿vale? Tienen un offensive rating de 118,6 puntos por cada 100 posesiones, o sea, un offensive rating de líder de la NBA. Sí, por encima Con Jokic del de Filadelfia, ¿eh? por encima desde Filadelfia con el Embiid, pero claro, al final no son los números reales porque Jokic no está siempre en cancha. Hmm, Entonces, de hecho, el offensive rating de Denver, en la media, el normal de Denver, hmm. los partidos, es de 114,9. O sea, hay una diferencia de 4 puntos cuando está Jokic y cuando se sienta. Y el defensive rating sería de 112,3, ¿vale? Que es un poco alto, pero bueno, lo compensa el ataque que tienen. Y es verdad que han empezado también un poco mal en defensa. Y eso, pues, hace media con. Es que, claro, Sí, esto sí, hace media de los ya primeros está. partidos con los últimos. Los últimos es verdad que están bastante mejor defensivamente. Así que tampoco le vamos a hacer mucho caso a ese número. Ujú. Y el net rating se quedaría en 6,3. Y sin Jokic en cancha pasan de 118,6 de offensive rating a 101,8. Es verdad que también defienden mejor y permiten 103,1, pero al final el net rating se queda negativo, se queda en menos 1,3. O sea, pierden sin Jokic en cancha contra los demás equipos de media. Pierden de un punto. Ujú. Así Interesante. que, pues eso, es Interesante un cuanto jugador menos que tiene que estar. esta estadística. ¿Sabes qué pasa? Que además Jamal Murray tampoco ha empezado a un nivel espectacular, Pero es no que está como en Jamal los playoffs del Murray año en pasado. temporada regular tampoco Sí, destaca es en verdad. exceso, ¿eh? Siempre, bueno, siempre, tampoco te voy a decir siempre porque fue el año pasado, pero por lo que se ve, Jamal Murray ahora mismo ha jugado de playoff que de temporada regular. Sí. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, y el último imagino que será LeBroncito. James. El monstruo LeBron James. Para mí, no debería estar arriba del todo. No, Ahora voy a decir cuál es mi top cuando nos toque. yo eso también lo comparto, ¿eh? Y bueno, LeBron James, pues eso, LeBron James lleva unos números de, los dije ayer, bueno, los 25 puntos, 9 rebotes y 5 asistencias, creo, ¿no? Sí. Sí. No, mentira, 25, 7,8, 7,7 Ujú. son los números. ¿Yo qué quieres que te diga, tío? Tampoco son números, hombre, son números espectaculares, por supuesto, son números espectaculares. Que sí, pero que no Pero estamos, creo que que se aquí está no se cuenta la edad, ¿sabes? Que no es cada año que no se cuenta pasa. la edad, Sí, sí. claro, se cuenta el rendimiento. O sea, el Claro. mérito que tenga es otra cosa. No, y El mérito aparte que del tenga es otra mérito, cosa. a ver, entiendo que aparte del mérito, es lo que aporta, o sea, es una gran pieza en los Lakers, o sea, busca esos datos que ha buscado también como con Embiid y con Jokic, porque yo creo que tiene Y ahora, que... antes quiero comentar una Vale, vale. cosa. Mira, LeBron, yo te compro que esté arriba en el top para el MVP si los Lakers fueran clarísimamente el mejor equipo del oeste, porque sería el mejor jugador del mejor equipo. Ujú, Pero es que tienen el mismo récord que los Clippers y peor récord que Utah. O sea, van segundos debajo de Utah y empatados con los Clippers. 17-6 los dos.
O sea, tampoco es para tirar cohetes. O sea, tampoco están siendo clarísimamente. De hecho, yo me alegro porque están muy competidos. Me alegro. No son clarísimamente el mejor equipo del oeste ahora mismo, No sé. con Es los números de que, ahora. es que, ojo, en números no, pero tú luego te pones. Claro, ¿Cómo claro, van pero a yo te estoy competir? Es que claro, es como Dallas. Dallas y su remontada. Es que tú te paras a pensar que cómo pueden competir esa gente. Y es que entiendo, entiendo y no Sí, entiendo. sí, sí, pero nosotros ahora mismo, si Sí, sí, nosotros tuviéramos que dar el premio al MVP ahora mismo, como están los números ahora, los Lakers van empatados con los Clippers. sí, sí. El récord es exactamente igual. Ahora ya vamos a hacer un balance de los jugadores de los Lakers, de los Clippers y tal. Pero no tenemos que contabilizar ahora mismo a los Lakers como super máximo favorito del oeste, porque no lo son. O Es que sea, el como super, problema super. es eso. O sea, yo, yo solo lo veo arriba si hubiera muchísima diferencia. Y muchísima diferencia no hay. No, no la hay. Vamos a buscar los números de LeBron cuando está en cancha y cuando Vale. no. Pero es que eso, A ver cuánto. la competitividad que le que pueden dar ese equipo, como son, como bloque, como estructura, pues es que es lo que hace que esté ahí. Yo pienso. Sí. Aparte del nombre. Aparte del nombre y todo lo que tú quieras. Mira, a ver, los números con LeBron y si LeBron en cancha, la verdad que son aplastantes. O sea, no nos vamos a engañar, son aplastantes. Adelante. Adelante, conexión con Las Vegas y vía Stats. Pero claro, tengo que hacer un pequeño inciso, ¿vale? Antes hemos visto los números de Embiid y los números de Jokic cuando están y cuando no están en cancha. Mm, Cuando un jugador titular está en cancha, normalmente comparte los minutos con los demás titulares, ¿vale? En el caso de Embiid y de Jokic, para mí tiene más mérito que en el caso de LeBron, porque normalmente cuando LeBron está en cancha también está Anthony Davis. sí. ¿Sabes lo que te digo? Y al final, y también está la mayoría del equipo titular de los Lakers, que es, al final es mejor equipo, si miramos nombre por nombre. Entonces, no es lo mismo compartir cancha en esos números con Anthony Davis que hacerlo solo como, bueno, solo entre comillas, como Embiid y como Jokic. Claro, pero Pero eso bueno, tiene una doble moral, porque claro, si tú piensas eso, sería más difícil hacer esos números con gente más buena. Claro, es que esto es según como lo mira, ¿eh? Es no, que, pero no te estoy hablando de números individuales, te estoy hablando de cuáles son los números del equipo con él en cancha. Entonces también se cuenta con él y con Davis en cancha. sí, ¿Sabes sí, lo que te digo? sí, sí. Los números de los Lakers con LeBron en cancha son 114,2 de offensive rating, 102,2 de defensive rating. Increíble. Sí. Net rating de 12,1. Sin LeBron, de 114 a 102,5 de offensive rating y de 102 a 104 de defensive rating. Pierden, pierden. Si quieres, te miro lo de Anthony Davis, a Sí. ver, y vamos a comprobar si de verdad son parecidos. Hmm. Y ya pues salimos de dudas también, ¿sabes? Sí, sí, claro, salimos de duda. Pero es demoledor el dato en puntuación, ¿eh? Ojo. Sí, 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 es increíble. O El de sea, Anthony Davis, en defensa se nota que son buenos los Lakers. O sea, tienen un equipo defensivamente bueno. el de Anthony Davis también eh, es bueno, en plan, hay diferencias, pero tampoco hay tanta, ¿eh? O sea, con Anthony Davis, 115,4, 105,4 net rating de 10, y cuando está fuera de cancha, 106,1, 101, 5,1. Sin Anthony Davis, los Lakers sí que ganan. Mm. O sea, que es verdad que hay un factor diferencial entre LeBron y Davis, porque obviamente es verdad que Es que lo hay, debería de haber es un evidente. poco. A ver, tampoco, es que tampoco lo vamos a infravalorar a LeBron. O sea, lo que estamos diciendo, yo pienso que aún así no es justo que esté en la cabeza porque creo que le están poniendo mucho nombre a LeBron, demasiado. Porque si los números de LeBron lo estuviera haciendo Damian Lillard, bueno, Damian Lillard no, porque entonces Portland estaría segundo y es verdad que estaría arriba. Kawhi Leonard. Hmm. Bueno, de hecho, Kawhi Leonard está haciendo los números de LeBron. Bueno, está un poco por debajo. Es Un cierto. poco por debajo. Sí, en A rebote y ver, en asistencia está como. Has dicho 5, algo y LeBron está
en casi 8. Bueno, sí, pero al final tampoco, Ya, ¿sabes? Y pero ya cuenta. defensivamente Kawhi da más que LeBron, defensivamente. Claro, hombre. Kawhi va a Normal. defenderte al mejor del equipo rival. LeBron puede defender al mejor del equipo rival, pero no lo va a defender como Kawhi. Que LeBron lo defiende bien, pero no lo defiende como Kawhi. Y ahora, por sacarme de dudas, es que voy a mirar los números con Kawhi y sin Kawhi en pista. Porque yo es que pienso que, por ejemplo, mira, los Clippers tienen el mismo récord que los Lakers y están en la misma conferencia, ¿vale? Hmm. Vamos a mirar los números de Kawhi. Los números de Kawhi cuando está en cancha y cuando no está en cancha. Los Clippers, joder. Peor todavía que el de LeBron. 100, 100, 124,5 de offensive rating con Kawhi. Hostia, Sin Kawhi, 105,6. madre. Defensa, 124 107,8. Sí, por, sí, 124. por encima de Lakers, por encima de Nuggets, por encima de Filadelfia. Al nivel de Brooklyn, al nivel del ataque de Brooklyn. A nivel de Brooklyn, ¿eh? Que Hostia. es el mejor de la historia. Sí, Que es el sí. mejor de la historia. Y sin Kawhi en la defensa, 107,8 a 109,6. También pierde un par de puntos en defensa. Lo que sería un net rating de 16,7 con Kawhi a -4 sin Kawhi. Contando también con que comparte minutos con Paul George y tal, igual que LeBron con Anthony Davis. Porque cuando está en cancha Kawhi, normalmente también está en cancha Paul George. Hostia, Pero fíjate, qué es vasto. que tienen prácticamente los mismos números. Kawhi Leonard y LeBron James. Y Kawhi Leonard no está descansando en los back-to-back. ¿Por qué LeBron James es número 1 y Kawhi Leonard es número 10. 10? 10. ¿Por qué? Tienen el mismo récord los Clippers y los Lakers. El mismo récord. Y un impacto LeBron James parecido. tiene al lado a Anthony Davis. LeBron James tiene al lado a Anthony Davis. Kawhi tiene al lado a Paul George, que está jugando espectacular. Espectacular. Los Clippers le han ganado el partido a los Lakers. Le han ganado el único partido que han jugado los Clippers a los Lakers, que sí que es un partido, pero se lo han ganado. Ya, pero también, ¿sabes? Que además Venían de perder en pretemporada 3 partidos contra los Lakers, 3 o 2, y luego le ganaron en el partido inaugural, y eso la gente no lo ha considerado. Pero mira, los Lakers, por ejemplo, se han enfrentado a los Nuggets, a Atlanta, a Boston, a los Pistons, a Filadelfia, a Cleveland, Chicago, Milwaukee, Warriors, Pelicans, Oklahoma, Houston, Chicago, San Antonio, Memphis, San Antonio, Portland, Minnesota, Dallas y Clippers. O sea, la mayoría de los equipos medio o malos y algunos buenos. O sea, han jugado con un poco de todo, pero tampoco han tenido un calendario imposible. Tampoco han tenido un calendario que diga, madre mía, pero vaya si lo calendario. comparas con el de los Clippers, es mucho más difícil que el de los Clippers, ¿eh? Los Clippers, vamos a ver el de los Clippers. Porque por aquí a lo mejor sí que sacamos una diferencia. Sí. Que aún así, del primero al 10º, lo siento mucho, pero no. No hay Vamos esa a ver, el diferencia. calendario de los Clippers es Cleveland, Brooklyn, New York Knicks, Orlando, Miami Heat, sin equipo, Miami, Atlanta, Oklahoma, Sacramento, Indiana Pacers, Sacramento, Pelicans, Chicago, Warriors, San Antonio, Phoenix, uno contra Utah, Portland, Minnesota, Dallas, Denver y Lakers. Es verdad que el calendario de los Lakers ha sido un poco más duro que el de los Clippers. Sí. Es cierto. Así es. De ahí que el mérito del récord de temporada tenga más mérito los Lakers que los Clippers. Sí. Vale, te lo compro. Pero no puede haber tanta diferencia y para mí LeBron no debería estar encima y tendría que estar ahí igualado con Kawhi o por encima de Kawhi, vale, te lo compro, pero número 1. Por encima sí. O sea, por encima sí, pero porque tiene más o menos el mismo impacto y en estadística es ligeramente superior a LeBron. Simplemente y llanamente. Tiene el mismo récord, tiene impacto parecido, aportan parecido y entonces pues ya está. ¿Tiene mejores estadísticas? Te lo pongo por encima, te lo compro. Pero no 9 puestos. 9 puestos no, obviamente. Es una salvajada. Pues vamos con Bueno, el top yo 5. creo que Yo creo. Bueno, Yo creo termina que de decir. sí, que creo que estamos hablando más o menos bien de cosas distintas a lo que se suele decir, porque
como ya hemos hablado tanto de LeBron y tal, pues lo que estamos haciendo un poco ya es que sobreentendemos todo lo que sabemos de LeBron James. No hace falta decir que tiene 47.000 recursos, que evoluciona, que tal. Eso ya lo hemos dicho. Así que pues por eso estamos también hablando de otras cosas, de, ¿sabes? Sí, Que todo lo de LeBron ya sabemos todos cómo juega LeBron, ya hemos hablado de LeBron, no tenemos que hablar de ningún jugador porque si ya es hemos hablado. que es como antes, o sea, que por hablar de los jugadores que están ahí arriba, que están reventando la liga, es que Y, nos podemos tirar todos los vídeos hablando de ellos. Si es que eso no... y si no habéis visto lo que hemos hablado de LeBron, pues y a ver el vídeo, Sí, ¿sabes? aquí Pues arriba, ya hemos hablado aquí de LeBron arriba, James. Lakers contra Nets 2021, ahí lo tenéis. Bueno, pues vamos con nuestro top 5, ¿no? Sí, Lo vamos a improvisar un poco porque vamos a improvisarlo un poco, pero bueno, yo creo que un poco claro lo tengo. yo lo tengo Tampoco claro. creo que yo no tengo mucha duda, en verdad. No, yo tampoco. Mira, este va a ser el uno, Yo voy a apuntar. este va a ser el 2, este va a ser el 3. Uf, pues en el 4 y el 5 sí tengo duda, ¿eh? Yo lo tengo claro. Esto va a ser el 3, este va a ser el 4 y el 5. Vale, yo lo tengo claro. Yo lo tengo claro. Empieza con el 5. Tú. Empiezo con el 5. Sí. Kawhi Leonard. Yo también. Ya lo digo. Kawhi Leonard, el Yo, quinto. yo lo veo muy infravalorado, De más. teniendo en cuenta el récord de los Clippers y los que tiene por encima, para mí, no se merecen ser MVP más que Kawhi. No, Para mí, no. a mi gusto. Kawhi Para Leonard, mí porque también. además no se está perdiendo los back-to-back, está jugando casi todos los partidos, se ha perdido 4 partidos, lo cual contabiliza al máximo para el MVP. Y para mí tiene esa Kawhi el top 5. Bien. Coincidimos. Cuarto. 4. Nikola Jokic. Hostia. Yo creo que creo que vamos a variar en uno. En uno nada más. Yo también ¿Tú, tengo a Jokic. Nicola? Sí, sí. Nikola Jokic, no lo veo empatado con Embiid, ahí creo que se han colado un poco, para Sí. mí está un poco por encima, obviamente si va al cuarto Embiid. Jokic no debería estar empatado con Embiid No. Yo eh, tampoco lo a creo. lo que se paga, porque no voy a decir una palabra, a lo que se paga. Eh, Así que para mí, bueno, ya hemos hablado de Jokic, tampoco vamos a hablar mucho más de él, para mí, Jokic cuarto. Sí. Tercero, Aquí yo creo que es donde vamos a variar. no te creas. Tercero, LeBron James. Ahí está la variante. El variación. La variación. Tú has puesto durante tercero. No. Ni de broma. A Embiid. Sí. He puesto Vale. en B. Pero he puesto en B porque el que se viene, que ya lo adelanto y ya lo digo yo primero, que es LeBron James, tiene más... O sea, en el equipo, por lo que hemos dicho de las estadísticas estas que has estado hablando, tiene incluso más impacto que en B. Yo sé que en B se carga el equipo a la espalda y sin él su equipo no sería nada. Pero claro, es que decir, ponerlo primero a LeBron, ¿no? Pero es que no sé. Es que no. Están más equilibradas las estadísticas, yo creo, de LeBron. Y el impacto que tiene en el equipo es mayor que el de Embiid. O sea, aunque Embiid sea. Es que claro. Es que ojo a las palabras que digo. El impacto en números. O sea, en la avanzada. Sí que es verdad que LeBron está por encima que Embiid. Está por encima. Está por encima. Mi opinión es distinta, no sé si mi opinión es distinta o mi criterio es distinto, pero bueno, ahora lo voy a explicar. Pero bueno, que sí, que perfectamente respetable, vamos. Claro, pero luego, claro, como jugador en sí, o sea, es que yo aquí mi criterio ha sido jugador más equipo. Jugador más equipo. Entonces, en jugador más equipo, no puedo poner a Embiid por encima, creo. Pienso.
Pienso, no sé. Vale, pues vamos con el 2. Vamos con el 2. Para mí, el 2 es Kevin Durant. Pañolada blanca. Kevin Durant. Uh, humo. Segundo, Kevin Durant, por encima de LeBron James, Sí, eso sí. porque, bueno, todo lo que hemos hablado. Kevin Durant segundo, porque yo le voy a dar mucha importancia al récord del equipo y al nivel del equipo y tal, que es verdad que Brooklyn va en segundo en el este. Hmm. Kevin Durant, bueno, para eso, Kevin Durant, ya hemos hablado de él, tampoco me quiero enrollar mucho más. ¿Tu segundo? Mi segundo, ya lo he dicho, LeBron James. Vale. Por lo tanto, Sí, por lo tanto, el top 1 es Kevin Durant efectivamente. y el mío es Joel Embiid. Para mí, a mí si me dice ahora, acaba la temporada hoy, 6 de febrero cuando se está subiendo el vídeo, 5 de febrero cuando lo estamos grabando, termina la temporada hoy, ¿a quién le da el MVP si termina la temporada hoy? A Y yo se Durant. lo doy a Joel Embiid. Y yo se lo daba a Durant. Yo se lo doy a Joel Embiid porque es para mí el mejor jugador de a día de hoy, con los números de hoy, a día de hoy, el mejor equipo de la NBA Es que a aquí, nivel claro, aquí vuelvo yo con mi criterio de antes. En competitivo, claro, es que luego en competitivo, en playoff, es que yo sé que no tiene nada que ver. O sea, porque los playoffs van por otro lado. Pero claro, yo es que pienso en competitivo. ¿Quién me va a dar más guerra? Kevin Durant. Fin. Entonces digo, ya. Y bueno, eso, que los 30 puntos, el impacto sí, sí. defensivo y que invito, de verdad, invito a que me diga que Joel Embiid no debería ser top 1. Invito a que veáis el partido de ayer contra Atlanta, contra Portland, o que veáis casi cualquier partido de Joel Embiid, para que veáis de verdad la importancia y el impacto que tiene en Filadelfia Joel Embiid, para que veáis las barbaridades que hace. Invito a que veáis un partido entero y que luego vengáis a hablar conmigo. Pues sabéis, aquí abajo en los comentarios debatiéndole a ver si Joel Embiid primero o Kevin Durant primero. O vuestro top, que también nos interesa, que ya sabéis que siempre estamos contestando a todos los comentarios que ponéis, así que pues ha quedado buena mañana se ha quedado, la Yo me lo he verdad. pasado muy bien, tío. La verdad que hemos pegado un madrugón que te caga, porque hemos grabado el sábado y el domingo del tirón. Pero, pero la verdad es que yo me lo he pasado estupendamente, tío. Hemos estado aquí un buen rato, pero Sí, sí, la verdad como si que estuvieras charlando con la NBA, ¿sabes? Ya prácticamente casi que me da igual que estemos grabando, ¿sabes? no, sí, obviamente lo grabamos porque, oye, ya que podamos... Esto es como si estuviéramos en la calle, yo qué sé, está ahora en un bar, ¿no? Sí, como si estuviéramos comiendo unas pipas charlando de baloncesto, ¿sabes? Pues lo mismo. Efectivamente, y se Te puede digo lo unir a mismo. alguien a la conversación y contarnos lo que se dice mucho de las plazas, ¿no? De que la conversación está en las plazas, pues eso es lo mismo. No qué sé, una charla que si aquí alguna vez alguien quiere unirse, lo podríamos incluir para que en un vídeo nos comentara su opinión y tal, no sé. Y si no, pues si esto sigue avanzando y lo hacemos en directo, pues obviamente aquí debajo saldrían las preguntas, iríamos respondiendo a las preguntas que vosotros hacéis o contestando vuestra opinión, no sé. Pero eso, claro, eso ya conforme vaya avanzando eso, que esto va poco a poco, obviamente. Y nada, poco más que decir. Que no sé, si quieres decir algo más, aportar algo más de la carrera esta por el MVP. Nada, que dejéis en los comentarios. De la carrera del MVP no, ya creo que lo hemos dicho todo, pero ya está, que si tenéis alguna idea para el próximo domingo o para el próximo vídeo del sábado y eso, que podéis comentar si lo que creáis vosotros que puede estar interesante para comentar en el podcast o para comentar en el vídeo corto. Y nada, pues eso, que si queréis, pues nos podéis ayudar dejándonos ideas y ya ves tú, nosotros los recibimos encantados.
tengo una pregunta que la estoy guardando, que le hice la captura, porque puse eso de preguntas y respuestas por Instagram, que contestó solo una persona, pero desde aquí un Claro, ahora agradecimiento mismo a esa persona, que ahora después te diré quién fue. Vamos a guardar todavía el estamos empezando. anonimato. Y nos hizo una pregunta interesante, que no la voy a desvelar ahora. Pero si nos dejáis preguntas como esas, pues tenemos ahí temas para sacar para otros vídeos, que la verdad que... Pues sí, pues ahora mismo estamos arrancando y tenemos muy pocos seguidores. Lógicamente no podemos hacer un preguntas y respuestas de ponemos preguntas y respuestas que nos manden 400.000 preguntas y cogemos nosotros porque no estamos al nivel, no tenemos los suficientes seguidores. Pero sí es verdad que si ponemos preguntas y respuestas a lo mejor 20 veces y que nos respondan X personas y llegamos ya a un número de preguntas considerable al estar pues 3 meses diciendo que Sí, nos sí. pregunten, pues sí, ahora mismo estamos a ese nivel de suscriptores, tampoco podemos pedir pera al horno, estamos creciendo. Pero bueno, cuando den las preguntas para hacer vídeos, pues lo haremos, ¿no? Pues sí, la verdad. Pues nada, poco más que decir. Gracias por si habéis llegado hasta aquí, que es complicado llegar hasta esta parte del vídeo. Así que muchas La gracias. chapa, la chapa. Pues un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.